Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. El día de hoy les platicaré la famosa historia de uno de los asesinos seriales más famosos. Me refiero al señor Ted Bundy. La historia de Ted Bundy es impactante, ya que él no es el estereotípico asesino en serie que torturaba animalitos de niño. A diferencia de personas como Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, él no era un completo antisocial, que todo mundo lo describía como un bicho raro. Él tampoco sufrió abuso sexual cuando era un niño. El caso de Ted Bundy es diferente porque mucha gente a su alrededor no esperaba que fuese él capaz de cometer estos asesinatos tan brutales. Pero empecemos desde el comienzo. Theodore Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre se llamaba Eleanor Louise Cowell. Ella era una madre soltera. Él nunca conoció a su padre, pero se dice que él era un veterano de la Fuerza Aérea. Según Anne Rule, ex compañera de trabajo de Ted, en su libro The Stranger Beside Me, El extraño a mi lado, el padre biológico de Ted fue Louis Marshall, graduado de Penn State, pero no se sabe exactamente, ya que en su acta de nacimiento su padre aparecería como desconocido. En esa época era muy mal visto que las mujeres tuvieran relaciones sexuales antes de casarse. Estamos hablando de los años de la antigüita, ¿ok? Y aunque sí pasaba obvio, pues nadie decía nada. Y tener un hijo sin estar casada era lo peor que le podía pasar a una mujer en ese entonces. Para prevenir un escándalo y no manchar el nombre de la familia, los padres de Eloise la mandaron a Vermont los últimos 2 meses de su embarazo, al hogar Elizabeth Lund para madres solteras. Al regresar, que ya había tenido el bebé, sus padres Samuel y Eleanor Cowell crearon a Ted como si fuera hijo de ellos, y le decían al niño que le llamara hermana a quien de verdad era su madre. Ted le tuvo mucho cariño a su papá abuelo Samuel, quien dejó una buena memoria en su mente. Por desgracia, la abuelita era tímida e introvertida. También sufría de depresión, por lo que acudía a terapia de electrochoques. Estamos hablando de los años que todavía eso pasaba, así que pobrecita. En 1950, cuando Ted apenas tenía 4 añitos, su madre decidió mudarse a Tacoma, Washington, siendo que estaba cansada de que en su pueblo había personas que sabían la verdad acerca de que ella era una mamá sin esposo. Y ya uno conoce a la gente chismosa. La pobre quería empezar de nuevo. Y tampoco quería que nadie le llamara a su hijo un bastardo. Ya estando en Tacoma, Washington, el amor llegó a la puerta, porque un año más tarde, Eleanor Louise conocería a Johnny Bundy durante una reunión de solteros de la iglesia metodista. Él era un cocinero y al igual que la madre de Ted Bundy, él era un hombre bajo de estatura. Johnny y Eleanor Louise fueron novios por un corto periodo antes de casarse y formar una familia. Johnny adoptó legalmente a Ted como su hijo y le dio el apellido Bundy, por eso se llama Ted Bundy. La relación de Ted con sus padres no era del todo muy buena. Con su padre adoptivo siempre existió como una distancia, o sea, pues realmente no era su hijo. Y en cuanto a su madre, su relación se volvió un poco distante cuando nacieron sus 4 hermanos. Al no tener tiempo de atender a todos sus hijos, y además sufrían mucho porque no tenían dinero suficiente para mantenerse cómodamente. Pero la madre de Ted siempre miró algo en su hijo. Ella sabía que él era muy inteligente y desde los 13 años ella le dijo: yo quiero que un día, mi hijo, usted vaya a la universidad. Y le aconsejó que se pusiera a ahorrar dinero. Al graduarse de la preparatoria en 1965, él inició su pequeña etapa de delincuencia, ya que empezó a robar, ya que su único hobby era esquiar y no es gratis, así que la única manera de practicarlo sin tener que trabajar pues era robar. Ted, siendo joven, fue arrestado en varias ocasiones, pues por ratero, ¿verdad? Pero para su buena suerte, al ser menor de edad, sus delitos fueron eliminados. Esa era la ley entonces, que cuando ya cumplía uno su mayoría de edad, pues esos delitos menores se quitaban, ¿verdad? Pues para que no le afectara en su vida de adulto. Cuando Ted empezó la universidad, él estaba estudiando el idioma chino
ya que pensaba que si los Estados Unidos se peleaba con China y ésta a su vez ganaba, pues a él le gustaría saber cómo comunicarse. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound, donde estudiaría por 2 semestres. Durante su corto periodo universitario conoció a Diane Edwards, también conocida como Stephanie Brooks, ya que después de que se supo todo lo de Ted Bundy, pues la muchacha se cambió el nombre porque pues no quería tanta mala fama y para que la dejara en paz el público. Diane era una joven hermosa, con dinero y muy sofisticada. Ella era todo lo que Ted siempre había querido, alguien con influencia y dinero. Diane fue parte importante para Ted Bundy, ya que ella lo ayudó a mejorar como persona y lo impulsó a tener nuevos retos profesionales, lo cual lo llevó a involucrarse con el Partido Republicano en la campaña de Nelson Rockefeller, con la idea de que podría llegar algún día a ser un político de renombre. Al estar con Diane, que venía de buena familia, pues uno se acostumbra a lo bueno, ya que él quería sentirse parte del mundo de ella, y lamentablemente pues ella era de un nivel social mucho más alta que él. En su parte, a Diane le gustaba Ted Bundy, porque él era un muchacho carismático y se dice que ella fue la primera mujer con quien Ted Bundy tuvo relaciones sexuales. Diane sabía que la relación no era para largo, ya que Ted no era de la misma clase social que ella, y aunque le gustaba mucho su compañía, sabía que él y ella eran de 2 mundos diferentes. Aunque ella quisiese que las cosas fuesen diferentes, para ella él no era lo suficientemente ambicioso y ella lo consideraba una persona un tanto inmadura. Así que aprovechando de que ella ya se iba a graduar de la universidad, ya que ella era un año mayor que él, y con esa excusa de lo siento, honey, ya me gradué, tengo que ir a buscar trabajo y lamentablemente no es en la misma ciudad. Pero sí, tendremos la relación a larga distancia. Lo siento, Ted, nomás te estaba usando. Literalmente. Ya era hora de decirle bye. Y el pobre de Ted Bundy pues sí se la creyó. En el año de 1968, Ted Bundy asistió a la Convención Nacional Republicana en Miami. Lamentablemente, al regresar de este viaje, pues le dieron las noticias. La Diane le dijo, ya se terminó. Y esto lo dejó devastado. Se puede decir que este fue un detonante, una razón, el inicio para que él empezara a cometer asesinatos. Era notable que la mayoría de las víctimas de él se parecían mucho a Stephanie, ya que ella era una chica de cabello largo, castaño y claro, con el cabello dividido por la mitad. Una chica muy bonita y muy elegante. Después de que lo botó Diane, Ted Bundy dejó sus estudios y vagó en varios lugares por un tiempo. Estaba medio perdido, quería volver a encontrarse a sí mismo. Así que al regresar a Washington, fue a pedir su acta de nacimiento, donde descubrió la verdad, que Eleanor Lewis no era su hermana, sino más bien su madre, lo cual ella sospechaba desde hace tiempo, pero quería confirmarlo de una vez por todas. Es aquí también que supo quién era su papá, pero no fue a buscarlo. En el verano de 1970, Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Washington para estudiar la carrera de psicología. También empezó a trabajar en un centro telefónico de atención a personas con pensamientos suicidas, con Ann Rule. Ann Rule comenta en su libro The Stranger Beside Me, El extraño a mi lado, el cual lo recomiendo mucho. Para este video leí el libro y sí me gustó mucho, o sea, te dan mucha información de quién era Ted Bundy. Parte del trabajo de ellos era que cuando una persona que estaba contemplando suicidarse, ellos tenían que mantener a la persona hablando lo más tiempo posible, para que así la otra persona pudiera rastrear la llamada y así alertar a la policía hasta que ellos llegaran a la casa de la persona y los llevaran a un centro para ayudarles. Ann Rule y Ted Bundy hacían muy buen equipo juntos. Ted Bundy era el que calmaba a las personas por teléfono y era muy bueno haciéndolo. Ella dice en el libro que aunque Ted Bundy le quitó la vida a muchas mujeres, él también ayudó a salvar a muchas personas durante este trabajo, lo cual no excusa de ninguna manera lo que hizo. Pero Ann Rule quiere que se supiera su historia completa, no solamente su lado oscuro. Los dos trabajaban largos turnos juntos y por eso tenían tiempo de platicar,
No era una amistad romántica, ya que ella estaba casada y tenía 4 hijos, aparte que ella estaba en sus 40s y él tenía como 25. Durante este periodo, ella estaba a punto de divorciarse de su esposo, y después de esto a este le dio cáncer de la piel, que ya estaba avanzado. Ella dice en su libro que ella se sentía muy culpable de divorciar a su esposo, sabiendo que estaba muy enfermo. Fue Ted Bundy quien le hizo entrar en razón, ya que era el esposo de Anne quien quería el divorcio, ella no. Ted Bundy le aconsejó que lo dejara, ya que si uno se iba a morir, pues tiene el derecho de decidir cómo se va a pasar sus últimos años, y que los dos deberían reiniciar con sus vidas. Este consejo terminó ayudándole a ella a tomar esa decisión. Menciono esta parte de Anne y lo de su esposo porque se me hace curioso que Ted Bundy, aparte de ser el monstruo que todo el mundo sabemos, era capaz de tener una buena relación con ella. Ella pensaba que él realmente era su amigo, o sea, todo este tiempo. Cuando se supo ya después, ella estaba, no puede ser mi amigo. En 1969, Ted Bundy conoció a Elizabeth Clover, quien era secretaria en la Universidad de Medicina de Washington. Ella venía de familia con dinero. Su padre era doctor. La familia era de la religión mormona. Ella era unos años mayor que Ted Bundy y era una muchacha divorciada con una hija de 3 años de edad. Al poco tiempo de que estuvieron conociéndose y salieron juntos, él terminó mudándose con ella y ella le ayudaba a pagar la colegiatura de la universidad. Elizabeth quería casarse con él, casi desde el principio, pero él le decía que no, que porque aún no terminaba su escuela y no tenía nada que ofrecerle. A Ted Bundy le gustaba tener en cierta parte una relación estable con Elizabeth, pero él no estaba completamente enamorado, ya que ella no era hermosa como su primera novia, Diane, pero pues estaba de mantenido porque pues estaba viviendo con ella y también ella le estaba ayudando con la escuela, así que realmente la estaba usando. Elizabeth describía a Ted como cálido y amoroso, pero ella comenta en su libro El príncipe fantasma, mi vida con Ted Bundy, no todo fue color de rosa. Ellos dos tenían constantes discusiones, porque aparte de eso ella era bien celostina, y con justa razón porque Ted sí le puso el cuerno muchas veces. Ella se quejaba de que él desaparecía muy seguido sin darle ninguna explicación. En 1972, Ted Bundy obtuvo su título en psicología, además de que empezó a trabajar con el gobernador Daniel Evans, y gracias a él, Daniel Evans logró ganar la reelección. Por este motivo, él tuvo la oportunidad de entrar a la escuela de Derecho, a pesar de que en su examen de admisión sus calificaciones no fueron muy buenas, pero gracias a los contactos que tenía y una carta de recomendación del mismo Daniel Evans, él pudo entrar a la escuela de Derecho. Todo mundo describía a Ted como carismático, amable, empático y bastante guapo. Teniendo todo esto, era muy fácil para él ganarse la confianza de la gente. Pero Ted Bundy aún guardaba mucho resentimiento hacia su primer novia Diane por haberlo votado, por lo que a pesar de mantener una relación con Elizabeth, él también se comunicaba con Diane por medio de cartas y llamadas. Ya con nuevas aspiraciones y un futuro prometedor, los muchachos se volvieron a juntar. Sí, andaba con las dos. Ellos se mantuvieron así un buen tiempo, hasta que la relación se puso seria. Así que Ted decidió pedirle matrimonio, y ella aceptó. Pero de la nada, en 1974, él dejó de comunicarse con ella. Diane intentó comunicarse con él para saber qué estaba pasando, además de que supuestamente ya estaban comprometidos, pero cuando finalmente pudo localizarlo, él solo le respondió que no sabía de qué estaba hablando y le cortó la llamada. Tiempo después, él admitió que todo fue por venganza, que quería comprometerse con Diane solo para demostrarse a sí mismo que sí podía tenerla si él quería. Ese mismo año empezaría su trabajo en el Departamento de Emergencias de Washington, donde conoció a Carol Ann Boone. Expertos dicen que probablemente el primer asesinato oficial que se dio a conocer probablemente no era el primero, ya que muestran que ya tenía cierta experiencia en realizar el ataque, es decir, que no hubo error en lo que estaba realizando. Ted sabía lo que estaba haciendo
Tiempo después, Ted confesó que su primer asesinato lo realizó en Seattle en 1972, mientras que a otro detective le dijo que fue en 1971. Además, dijo ser responsable de la muerte de una chica en 1973, la cual él recogió cuando ella pedía un aventón en una ciudad de Washington. Esto tenía sentido con la manera de atacar de Ted Bundy, pero nunca se pudo comprobar nada. Lo que sí se sabe es que su primera víctima oficial fue Karen Sparks. Ella fue una de las pocas víctimas que logró sobrevivir a sus ataques. Ella tenía 18 años, era estudiante y bailarina de la Universidad de Washington. El 4 de enero de 1974, Ted entró a su apartamento, la golpeó hasta dejarla inconsciente, para después abusar de ella sexualmente con el mismo objeto. Nadie supo de ella hasta un día después, que sus compañeros la encontraron en su habitación. Los paramédicos notaron inmediatamente que el objeto aún seguía adentro de ella, lo que le causó heridas internas. La pobre de Karen quedó en coma 10 días y con discapacidades permanentes. Casi un mes después de su primer ataque, el 31 de enero de 1974, él entró en el apartamento de Linda N. Haley, otra estudiante de la Universidad de Washington. La dejó inconsciente y se la llevó en su coche. Después no se volvió a saber más de ella, aunque años más tarde se descubrió su cráneo en uno de los lugares donde Ted solía arrojar a sus víctimas. El 12 de marzo de 1974 secuestró a Donna Gail Manson de 19 años. Ella era estudiante de la Universidad de Evergreen en Olympia, Washington. Según sus compañeros, ella debía asistir a una clase de danza y después de ahí a un concierto de jazz en la biblioteca, a eso de las 8 de la noche, pero ella no llegó a ninguno de los dos lugares. Nunca se supo más de ella. Ted confesó haberla matado días antes de su ejecución, pero a pesar de ello, no se encontraron sus restos. Al ser Ted Bundy una persona atractiva, carismática y además amable, le resultaba muy fácil a la hora de secuestrar a una chica para ejecutar su plan, ya que ninguna de ellas desconfiaba de él cuando él les pedía ayuda. Él manejaba un bocho color caqui del año de 1969, en el cual transportaba a sus víctimas a un lugar para matarlas sin que nadie sospechara, puesto que había retirado el asiento del copiloto, además de que ya contaba con un kit que podríamos llamarlo de asesinato, en el cual llevaba una llave inglesa, un tubo de fierro con el que les golpeaban la cabeza, entre otras cosas. La manera en la que él secuestraba a las muchachas era llevando un yeso en el brazo o unas muletas. Les pedía ayuda para llevar o colocar cosas en su carro. Y ya cuando las pobres muchachas le estaban ayudando, o sea, todavía le estaban haciendo el favor, era ahí cuando él les daba un golpe para dejarlas inconscientes. Las ataba, las llevaba al bosque para poder violarlas, matarlas a golpes. Incluso después de muertas, él practicaba necrofilia con los cuerpos de ellas, hasta que los animales ya hubieran consumido lo suficiente o porque ya se hubiera podrido el cuerpo. Ted Bundy también llegó a decapitar algunos cuerpos para conservar el cráneo de las víctimas, casi como si fuera un trofeo para él. Él disfrutaba mucho recordar cada asesinato, simplemente al tocar o mirar el cráneo de las víctimas. Todo suena un tanto grotesco, la manera en la que él manipulaba las situaciones a su favor y la manera en la que él profanaba, o sea, abusaba de los cuerpos sin remordimiento alguno. El 17 de abril atacó a su cuarta víctima. Esta vez sería Elaine Rancourt, de la Universidad Central de Washington. La muchacha había salido de su dormitorio para ir a la lavandería. Ahí dejó su ropa lavando para irse a una reunión escolar. Terminando dicha reunión, regresaría por la ropa y después a su dormitorio para ver una película esa noche con sus amigos. Pero ella nunca regresó. No se supo más de ella, sino que en marzo de 1975 se encontró su cráneo fracturado en Taylor Mountain. Entre tantas desapariciones de chicas en el estado, Washington ya se encontraba en alerta. Los detectives trabajaban duro para dar con el paradero de las chicas y encontrar al posible culpable.
o al menos tener un sospechoso. Por lo tanto, Ted Bundy decidió mudarse no muy lejos de ahí, a Oregon. Aquí cometería otro asesinato el 6 de mayo de 1974. Él secuestró a Roberta Kathleen Parks, de 19 años. Ella era estudiante de la Universidad del Estado de Oregon en Corvallis. Tiempo después encontraría su mandíbula y su cráneo en Taylor Mountain. Casi un mes después, el 1 de junio, desapareció Brenda Carol Ball, de 22 años, quien fue vista por última vez el 31 de mayo en un bar al que ella solía frecuentar, el cual se llamaba The Flame, en Burien. Unos testigos dicen que había un hombre desconocido que la estaba esperando, el cual describieron con un parecido muy similar al de Ted Bundy. El día de su desaparición, Elizabeth, con la que Ted está viviendo, comenta que Ted estuvo con ella hasta aproximadamente las 10 de la noche. Después de ahí, él se fue. Al día siguiente sería el bautizo de su hija, el cual Ted no asistió, porque confiesa que estaba descuartizando y deshaciéndose del cuerpo de Brenda. Poco tiempo después, el 11 de junio de 1974, Ted volvió a atacar, esta vez a Georgian Honking, de 18 años, a quien logró engañar usando un par de muletas esa noche. El 14 de julio, Ted cometería un doble secuestro y asesinó a 2 mujeres en el mismo lugar el mismo día. Se puede decir que este cabrón ya estaba muy confianzudo de que no lo iban a atrapar. En esta ocasión, Ted manejaba el bocho azul de su novia. Él fue de visita al lago Sammamish, donde encontraría a su primera víctima, Janice Ott, de 23 años. Ese día, él estaba preguntando a muchas muchachas en el lago y había como 4,000 personas. Oye, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Y finalmente la primera que cayó fue la pobre de Janice. Él se presentaba con todas las muchachas por su nombre. Hola, me llamo Ted y me ayudas porque tengo mis muletas y no puedo subir algo a mi carro. Y como les digo, esta Janice fue la primera que le dijo que sí. Él le pidió ayuda para desamarrar su lancha de su auto, el cual estaba más retirado, por lo que ella aceptó y siguió a Ted hasta el carro. 4 horas más tarde, él regresó al mismo lugar para secuestrar a otra chica. Esta vez fue Denise Naslund, de 18 años. Ella se encontraba con sus amigos, pero al separarse de ellos porque tuvo que ir al baño, es cuando Ted la atrapó usando la misma técnica que con Janice. Ambas chicas fueron brutalmente golpeadas y abusadas sexualmente. Por otra parte, su novia Elizabeth ya sospechaba que Ted no andaba en buenos pasos. A lo largo del tiempo que llevaban juntos, ella le había encontrado diferentes artículos como algunas cosas de mujeres, guantes, medias con agujeros como de máscara, ¿verdad? Además de las prolongadas desapariciones. En agosto de 1974, Ted abandonó la carrera de Derecho en Washington, por lo que se fue a la Universidad de Salt Lake City en Utah. Elizabeth pensaba que finalmente aquí terminaría su carrera y su relación con ella. Al mudarse a Utah, su primera víctima fue Nancy Wilcox, de 16 años de edad. Ella era del estado de Holiday. El 2 de octubre de 1974, él secuestró, violó y mató a esta joven. El 18 de octubre desapareció Melissa Ann Smith, de 17 años, en Millville, Utah. Melissa era hija del jefe de policía de Mid Valley. Ella fue secuestrada y violada por Ted. Encontraron su cuerpo 9 días después de su desaparición. La chica fue torturada y abusada todo el tiempo que estuvo desaparecida, antes de su muerte. Cuando encontraron su cuerpo, ella tenía una media atada alrededor de su cuerpo y además tenía varias heridas alrededor de su cabeza. Se dice que todo este tiempo él le lavó el cabello, la maquilló y hasta le pintó las uñas antes de matarla con un golpe en la cabeza. El 31 de octubre de 1974, Ted Bundy secuestró a Laura Ann Aim, de 17 años, quien asistió a una fiesta de Halloween con sus amigos. Por la noche ella dejaría la fiesta y nunca más la volvieron a ver. Se dice que probablemente Ted Bundy aplicó la misma técnica de mantener limpia al igual que con Melissa, ya que según los forenses la golpeó, la violó para después estrangularla hasta la muerte.
Ahora hablaremos de una de las víctimas que fue pieza clave para poder atrapar o más bien tener una idea exacta de quién era el verdadero monstruo que estaba atacando a todas estas chicas inocentes. El 8 de noviembre de 1974, Carol se encontraba en el centro comercial en Murray, Utah, cuando Ted, vestido de guardia, se le acercó para decirle que habían atrapado a un sujeto intentando entrar a su auto. Carol dijo que no desconfió de Ted Bundy, ya que él se mostraba amable, por lo que no le pareció sospechoso, así que lo acompañó hasta donde estaba su auto, para verificar que no le faltara nada. En cuando llegaron al carro de ella no vio nada extraño, por lo que le dijo no me falta nada, a lo que Ted Bundy le respondió que ya estaban deteniendo al sujeto y que necesitaba que ella lo acompañara a la estación para levantar una denuncia, por lo que ella aceptó. Pero durante el trayecto, ella notó que iban por el camino equivocado, por lo que le exigió a Ted Bundy que la bajara. Él respondió de una manera muy violenta, detuvo el auto e intentó esposarla. Para su mala suerte, le puso las esposas en el mismo brazo y luego de un pequeño forcejeo, ella logró salir del auto para finalmente denunciarlo por intento de secuestro. Ella dio una descripción casi exacta de él y del auto que él llevaba, además que ella todavía traía las esposas y también un poco de sangre de Ted salpicada en su ropa. Unas horas más tarde, de seguro estaba bien enchilado porque se le escapó Carol del coraje, Ted Bundy secuestró a Deborah Kent de 17 años. Ella y sus padres se encontraban viendo una obra de teatro en Viewmont High School, cuando los padres le pidieron que fuera a buscar a su hermano menor, así que le dieron las llaves del auto familiar, pero ella nunca regresó. Al pasar una hora, su familia se empezó a desesperar, por lo que acudieron a la policía para reportar su desaparición. Su cuerpo nunca fue localizado, pero 14 años después, Ted confesaría que él fue quien la secuestró y que la asesinó. Por lo menos la policía ya contaba con una descripción casi exacta de la persona que había estado secuestrando, violando y asesinando a tantas chicas adolescentes. Así que empezaron su búsqueda. El rostro de Ted yacía en todos los medios de comunicación. En una ocasión, Elizabeth reconoció el rostro de Ted. Llamó a la policía para hablarle de sus sospechas. Justamente por esta llamada, él se convirtió en el principal sospechoso. Pero lamentablemente no se contaba con la evidencia suficiente para relacionarlo con los otros asesinatos, solamente con el intento de secuestro de Carol. El 12 de enero de 1975, Ted Bundy secuestró y asesinó a Karen Campbell en Colorado. Casi 2 meses después haría lo mismo con Julie Cunningham, de 26 años, quien era instructora de esquí, utilizando su técnica de llevar las muletas y pedir ayuda para subir sus cosas a su auto. Después de atacar a Julie, manejó con ella hasta el pueblo de Vail, en el estado de Colorado, donde él terminaría con su vida, estrangulándola. En los siguientes meses de abril, mayo y junio, Ted asesinó a 3 mujeres, casi una por mes. La primera fue Denise Oliverson, de 25 años de edad, quien desapareció el 6 de abril de 1975 en la ciudad de Grand Junction, en Colorado, después de que ella salió de su casa en bicicleta por una discusión que tuvo con el marido. Un mes después, el 6 de mayo, Ted viajó hasta Idaho, donde se hospedó en un hotel, donde ahí secuestraría a una niña de tan solo 12 años, llamada Lynette Dawn Culver. A ella la ahogó en la tina del baño del hotel. Bueno, ya sabemos que este tipo es un monstruo, pero 12 años, please. Susan Curtis, estudiante de la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, ella desapareció el 28 de junio, mientras iba en camino a una conferencia. La conferencia iba a durar 2 días y Susan tenía que transportarse en bicicleta, pero sus compañeros comentan haberla visto solamente el primer día de la conferencia. A Ted Bundy también se le relaciona con el asesinato de Melanie Cooley, de 18 años, y con Shirley Robertson, de 24 años. Pero Ted nunca admitió haberlas asesinado. Para mí que ya ni se acordaba el cabrón.
El 7 de septiembre de 1975 se encontraron más de 400 piezas individuales de evidencia de las víctimas de Bundy en el lago Sammamish. El 16 de agosto de 1975, el oficial Bob Howard detuvo a Ted después de que lo viera apagar las luces de su auto en una zona residencial. El oficial le ordenó que se detuviera, pero en su lugar Ted prefirió huir. Luego de una breve persecución, decidió detenerse, por lo que el oficial bajó a inspeccionar su auto, donde vio algo muy extraño. El asiento del copiloto no se encontraba. Vio entonces unas esposas dentro del auto, un picahielo, unas pantimedias simulando una máscara, una cuerda, la cual le parecía muy sospechoso. Pero el oficial no tenía ni idea que estaba tratando con un asesino en serie. De igual manera lo terminó arrestando por evadir la autoridad. Al llegar a la estación, el detective Jerry Thompson comparó las esposas que llevaba Ted con las que intentó secuestrar a Carol. Ya sé que son muchas muchachas, pero Carol es la que se le escapó, a la cual le pusieron las esposas en el mismo brazo. Así que cuando ella llegó a la policía, pues ellos ya se las quitaron. Así que fueron estas las esposas que él comparó con las que encontraron en el carro de Ted, las cuales resultaron ser de la misma marca. Para la mala suerte de Ted, Carol se armó de valor y acudió a la estación solo para identificar que él había sido su atacante. Esta identificación más la evidencia de las esposas fue suficiente para llevarlo a juicio y ser juzgado. El 23 de febrero comenzó el juicio de Ted, mientras que los detectives Thompson, Robert y Michael se reunieron en Washington para compartir y reunir suficiente evidencia para así poder incluir cada una de las desapariciones y asesinatos que había cometido Ted Bundy en cada uno de los estados que fueron Utah, Washington y Colorado. De esta manera, Ted recibió 15 años de condena en Utah. Posteriormente fue enviado a Colorado, donde se encontró suficiente evidencia que él fue quien mató a Karen Campbell. Pero a diferencia que el otro juicio, en este juicio Ted Bundy decidió ser su propio abogado, sintiéndose superior y más inteligente que los demás. El juez aceptó. Para la fortuna de Ted, ser su propio abogado implicó que no necesariamente tenía que estar esposado todo el tiempo, además de que él tenía acceso a la librería de la corte, pues para poder estudiar su caso. Así que una de las primeras ocasiones que Ted escapó de la cárcel fue el 7 de junio de 1977. Él se encontraba en la corte estudiando para el juicio, cuando, mirando que el guardia no estaba, decidió escapar saltando por la ventana del segundo piso del edificio, argumentando que ya se había hartado de estar encerrado. Tristemente nadie notó que él no estaba después de como unos 15 minutos que ya se había ido. Durante este periodo, él pudo lograr robar un auto y esconderse en las montañas durante 6 días. Todo Aspen estaba en su búsqueda. Para suerte de los oficiales, ellos lograron encontrar a personas con órdenes de arresto activas, mientras Ted se ocultaba en cabañas o casas de campo. Ahí robaba comida y podía cubrirse un poco del frío, pero no logró adaptarse a este estilo de vida, por lo que decidió huir a otra ciudad. Bajó las montañas y robó otro auto. Gracias a Dios, en su intento de huir lo detuvieron, ya que realizó una falta de tránsito, por lo cual regresó a la cárcel, aunque esta vez lo llevaron a la cárcel del condado de Garfield-Glenwood Springs, en el estado de Colorado. Durante su tiempo aquí, Ted bajó tanto de peso que para el 31 de diciembre de 1977 había perdido 13 kilos. Esto era plan con maña, ya que él había estado haciendo un hueco en la pared. Un poco increíble de creer, pero realmente sucedió, ya que la noche del 31 de diciembre, sabiendo que los oficiales tendrían su guardia baja, ya que era año nuevo, él acomodó los libros de leyes que tenía en su cama. Acuérdense que él estaba siendo su propio abogado, así que él tenía permitido tener libros. Él los acomodó de cierta manera que pareciera que él estaba dormido, pero pues eran libros nada más. Entonces quitó la lámpara de la celda, entró por el hueco
y logró trasladarse por los ductos hasta el departamento del jefe de la cárcel, donde se cambió de ropa para así poder salir por la puerta principal como si se tratara de otro oficial. Este tipo es el demonio, ya lo sabemos, pero las pelotas de acero que tiene para salir por la puerta principal, Lamentablemente nadie notó su ausencia hasta el día siguiente, y ya por el mediodía también. Todo este tiempo le dio ventaja y una oportunidad para que Ted pudiera robar un carro y escapar desde Glenwood hasta la ciudad de Vail. Luego de ahí, él pidió un aventón hasta llegar a Denver. Finalmente pudo tomar un vuelo para huir a Tallahassee, Florida. Los asesinatos que cometería aquí serían los que marcarían su historia como uno de los peores crímenes. Ted Bundy rentó un departamento que estaba ubicado a solo 5 cuadras de la sororidad Pi Omega. Ted acudió la noche del 5 de enero de 1978 a un bar llamado Cherist. Este se ubicaba a un lado de la universidad. Aquí él tenía planeado volver a sus malas mañas, que era secuestrar y asesinar a jóvenes. Pero nada le salió como esperaba, ya que al perder tanto peso, su encanto también ya se perdió. Él ya no estaba tan guapo, se miraba demacrado y viejo, lo cual no generaba confianza, por lo que no encajaba dentro del bar rodeado de universitarios. Él decidió sacar a bailar a una chica, y cuando ella lo rechazó, él salió del bar, dirigiéndose hacia los dormitorios de la sororidad. En su trayecto encontró un leño, el cual tomó como una arma. Llegó a la puerta trasera del edificio. Para su suerte, la cerradura de combinación se encontraba rota, así que pudo entrar sin ningún problema. Como a eso de las 2 de la madrugada, caminó por los pasillos, entrando al primer cuarto que encontró, el cual se encontraba durmiendo Margaret Bowman, de 21 años, quien fue golpeada en la cabeza, para finalmente ser estrangulada con unas medias. Como nadie escuchó nada, esto le permitió a Ted Bundy salir y entrar al siguiente dormitorio, en el cual se encontraba Lisa Levy, de 20 años. Él la golpeó hasta dejarla inconsciente, la estranguló y casi le arrancó uno de sus pezones con sus dientes, además de morderle profundamente su trasero izquierdo. Finalmente abusaría de su cuerpo con una botella de fijador para el cabello. Después, él salió de la habitación, entró a la siguiente del otro lado del pasillo. Ahí se encontró a Karen Chandler. Ella sufrió una conmoción cerebral por el golpe. También fractura de mandíbula, perdió algunos dientes y un hueso roto. Después, él se dirigió a la habitación continua, donde se encontraba Katie Kleiner. A ella le rompió la mandíbula, le laceró profundamente su hombro. Mientras él realizaba esto, a la habitación le entró como iluminación, y al no saber de dónde se dirigía, provocó que él se asustara y parara con su ataque, así que huyó de la universidad. Los forenses determinaron que el ataque lo realizó en aproximadamente 15 minutos, donde las únicas sobrevivientes fueron Karen y Katie. De las al menos 30 personas que se encontraban en el edificio, nadie escuchó ni vio a nadie entrar o salir del edificio. Cuando Ted salió de los dormitorios, él no se dirigió hacia su departamento, sino que caminaría al menos 8 cuadras sin rumbo alguno, en donde se encontraría con un departamento que se encontraba en el sótano, el cual le pertenecía a Cheryl Thomas, una estudiante de universidad. Para entonces Ted llevaba una máscara hecha por medias. Él entró al cuarto atacando a Cheryl, le dislocó el hombro, le rompió la mandíbula, además le fracturó el cráneo en 5 partes. Al escuchar el ataque, los vecinos llamaron a la policía, pero al no querer enfrentar al atacante, en lo que los oficiales llegaban, optaron por llamar al departamento de la chica, antes de que terminara en una tragedia. Esto provocó que Ted detuviera su ataque y huyera del departamento. La chica sí logró sobrevivir al ataque, pero lamentablemente su carrera de bailarina quedó arruinada, ya que sus secuelas fueron la pérdida del equilibrio y sordera.
Mientras registraban el lugar del ataque, encontraron la máscara hecha por medias, semen y cabello que coincidía con el de Ted Bundy. Después de este cruel ataque en la universidad, Ted Bundy robó una van. Manejó hasta Jacksonville, donde intentaría secuestrar a una niña de tan solo 14 años, llamada Leslie Ann Parkman. Por su suerte, su hermano logró verlo a tiempo para detenerlo y confrontarlo. Como era de esperar, el muy cobarde de Ted Bundy huyó. El 9 de febrero de 1978, secuestró y asesinó a Kimberly Diane Leach, de tan solo 12 años, mientras ella se dirigía a su escuela. Esto haría que Ted se convirtiera en una persona altamente peligrosa, por lo que el 10 de febrero el FBI lo agregó a su lista de los más buscados. El cuerpo de Kimberly fue encontrado hasta el 7 de abril del mismo año. Ted había abusado sexualmente de ella y había mutilado su pequeño cuerpo. Ted Bundy cambió la van por un bocho anaranjado el 12 de febrero, pero fue detenido por un tránsito debido a que las etiquetas habían sido reportadas como robadas. El oficial David Lee le pidió que se detuviera y saliera del auto. Cuando se acercó a él para esposarlo, Ted se resistió, pero después de una corta confrontación a golpes, el oficial logró esposarlo y subirlo a la patrulla. De camino a la estación, Ted, en su arrogancia, le dijo al oficial Lee que lo harían sargento por haber arrestado al mismísimo Ted Bundy. Como todo un buen narcisista, nuevamente decidió ser su propio abogado, solo que esta vez tuvo más restricciones. Él estaba esposado y no podía estar solo en la biblioteca. Lamentablemente para las víctimas que sobrevivieron, esto fue una total tortura, ya que era el mismo atacante quien las estaba cuestionando en plena corte. Imagínate que te pregunte, ¿y estás seguro que yo te hice esto? Pobrecitas. En mi humilde opinión, opino que el juez no debió haber permitido esto. El juicio de Ted Bundy fue el primero en ser televisado en los Estados Unidos, lo cual este aprovechó para hacer todo un espectáculo. Durante el juicio, él estaba relacionado románticamente con Carol Ann Boone, quien había sido su compañera de trabajo unos años atrás. Como ridículo, en una ocasión, él la llamó a ella como testigo, ya que él era su propio abogado, y cuando la muchacha subió, él le propuso matrimonio frente a todos, el descarado, y ella dijo que sí. El 24 de octubre de 1982, Ted tuvo una hija con Carol Boone, a la cual le pusieron Ross Bundy. El 24 de julio de 1978, Ted Bundy fue encontrado culpable de los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy, ya que una de las evidencias que lo incriminaban mayormente fueron las marcas dentales que dejó en el glúteo de Lisa. En el estado de Florida, 3 días después, le fueron imputados los cargos por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach. Una semana después, le dieron la sentencia de muerte. A Ted Bundy aún le faltaba ser sentenciado por los otros estados donde también él había cometido asesinatos. Finalmente recibió 4 sentencias de muerte. 8 años más tarde aún no se llevaba a cabo ninguna de las sentencias de muerte, debido a peleas legales y apelaciones. Su primer sentencia se venció en marzo de 1986, la segunda el 2 de julio de 1986 y la tercera se venció el 17 de noviembre del mismo año. A solo 6 horas de que se llevara a cabo la cuarta sentencia fue la excepción, ya que el 17 de enero de 1989, el gobernador de Florida, Bob Martínez, decidió romper las reglas y el protocolo de llevar a cabo una sentencia de muerte, firmando la aprobación para la ejecución de Ted Bundy. Este también le hizo llegar un mensaje diciendo que su hora había llegado. Ted quiso ganar más tiempo intentando confesar más sobre sus crímenes, pero no tuvo éxito. La ejecución se llevaría a cabo. La mañana del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica, a las 7 de la mañana con 16 minutos. Cientos de personas se reunieron a festejar su muerte.
Ted Bundy fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en algún lugar desconocido en las montañas de Washington. Vale la pena mencionar que en 1988 Ted Bundy ayudó al detective Kepler a capturar a uno de los asesinos seriales más prolíficos, Gary Ridgway, mejor conocido como The Green River Killer, del cual ya hice un video. Les voy a dejar el link por si lo quieren ver. En el 2001, el perfil de ADN de Ted Bundy se agregó a la base de datos del FBI para referencia, con la esperanza de cerrar otros casos de asesinatos sin resolver. También su carro, el Volkswagen Beetle, el Bocho, de 1968 de Ted, se exhibió en el Museo Nacional de Crimen y Castigo en Washington, D.C. Actualmente el carro se encuentra en el Museo de Crimen de Alcatraz en East en Tennessee. Hay muchos libros, muchas series, muchos documentales sobre la historia de Ted Bundy, así como también hay algunos de sus víctimas sobrevivientes, las cuales ayudaron mucho dando su testimonio y poder acabar con esta terrible persona. Y así terminamos con la historia de Ted Bundy. Me gustaría saber qué opinan ustedes de este caso. Déjenme un like, ya que me ayuda a seguir haciendo videos. Y también acuérdense de hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.